muchísimas gracias por la invitación que se me ha cursado para participar en estas sesiones, congresos sobre archivos privados y conventos, especialmente a los organizadores, a Silvia María Pérez González, a Nuria Jornet Benito, a Marta Sánchez Plana y a Manuel Antonio Barea Rodríguez, y por supuesto agradecer a aquellas entidades colaboradoras el hecho de que lo hagan posible, especialmente a la Asociación de Amigos del Archivo, que es un elemento básico en este tipo de actividades y la dota de sentido, porque no solo participa con una infraestructura, sino también aporta lo que serían los destinatarios de esta labor que realizamos, esa devolución a la sociedad de aquello que la sociedad nos da para que podamos investigarla. Así que ese retorno siempre es muy satisfactorio y es de verdad lo que le da sentido. Así que muchísimas gracias por colaborar y por estar esta tarde aquí y el resto de la jornada. Yo les voy a intentar hablar en un tiempo prudencial de 20-25 minutos sobre la normalización de las pautas de vida religiosa femenina, la creación de monasterios y conventos femeninos en la Sevilla de inicios del 500. Y lo voy a intentar hacer de manera relativamente sistemática para que me puedan seguir. Hay una abundancia de datos que no puedo evitar, pero intentaré hacérselo lo más cómoda posible. Y la primera de las reflexiones es la cronología de la implantación de los conventos femeninos. En total, en la ciudad de Sevilla, para finales del siglo XVI, a mediados del siglo XVII, el número total de conventos femeninos era de 28. 45 masculinos, lo que sumado a otro tipo de instituciones que realizaban labores similares, compañías profesas de casas profesas de la Compañía de Jesús, Obregones, San Juan de Dios, es decir, otro tipo de instituciones que ya no podemos considerar monásticas en el sentido pleno, llevan a 110 el total de conventos o de instituciones vinculadas a una estructura regular en la ciudad de Sevilla. Y como les digo, de esas 28 son conventos y monasterios femeninos. Los ritmos de implantación aparecen desde el mismo momento de la conquista de la ciudad de Sevilla, a mediados del siglo XIII, y van unidos a los procesos de repoblación, castellanización y cristianización del espacio en ese periodo. Y resultado de perdonen el vocablo, andalucización del mismo, es decir, no de la llegada de instituciones castellanas para repoblar, sino la adaptación de las mismas a la nueva realidad andaluza, que es diferente, procede de la castellana, pero es diferente. A fines del siglo XIV, inicio del XVI, pues dan un total de 7. En todo ese periodo, 7. Es decir, en 200 años, entre mediados del siglo XIII y 1470, que es la fecha que yo me he tomado como referencia, es decir, en 210 años, hay 7 conventos. Si echan la cuenta y haciendo números rodando, salen un convento fundado cada 30 años. En el periodo que yo les voy a tratar, 1470-1540, 70 años, se fundan 12. Lo que, trasladado a datos, sale un convento fundado cada 6 años. Ese es el gran momento de articulación del espacio conventual sevillano, 1470-1540. Se lo relato, que después no me dará tiempo a citarlos todos, tomaré algunos ejemplos. Convento de Madre de Dios, 1472, Santa Paula, 1473, Concepción de San Juan, 75, Concesión de San Miguel, 75, Santa María de Gracia, 87, Santa Isabel, 1490, San Pedro, 1490, Santa María de Jesús, 1498, Encarnación,
1509, Regina Angelorum 1521, Santa María del Socorro 1525 y un convento de la Orden del Espíritu Santo en 1534. Les estoy mintiendo. Este es el año que tenemos el primer dato. ¿De qué? De la aparición de un conjunto de mujeres que hacen vida virtuosa sin someterse a reglas o a normas establecidas. Y desde 1472 hasta 1540 van a ir transformándose y evolucionando desde esas comunidades que dan lugar a beaterios, a beatas, a emparedamientos, a emparedadas, a honestas, a terceras, muy bien analizadas por la profesora Silvia María Pérez González en el ámbito sevillano y trasladada en su estudio al ámbito jerezano, pues dan ese número amplísimo de conventos que evolucionan. Es decir, primer dato a fines del siglo XV, inicio del siglo XVI, pero constituido, y no siempre, veremos algún ejemplo, solo en torno a 1530, 1540. Y dirán ustedes, bueno, pero es que Sevilla ha cambiado mucho, ciertamente. Pero en los 100 años restantes, y ahora no les voy a citar los nombres, se crean hasta 1640, por tomar como referencia la obra del cronista sevillano Diego Ortiz de Zúñiga, que hace una relación de todos los conventos establecidos en ese momento, se fundan un total de 11. Volviendo a hacer esas cuentas groseras y generales, estableciendo un ritmo, pues son un convento cada 9 años, que también está bien, pero no es uno cada 6. Eso es una densidad bestial de creación de instituciones. Para poder explicar esa densidad de instituciones creadas, hay que recurrir, o al menos yo lo he hecho, a dos motivos. Uno, podríamos decir, el motivo eclesial, es decir, los conventos y monasterios, la creación de eremitorios, de beaterios, de emparedamientos, de grupos de mujeres que hacen vida religiosa de distinta manera, o la constitución de órdenes religiosas, se deben a los vínculos religiosos. ¿Qué ocurre en este tiempo en la Iglesia para que nos dé alguna nota de por qué esa proliferación, por qué la parada previa, por qué la proliferación y por qué la sucesión? Pues habría que decir que hay un proceso de reforma y un proceso de cambio en cuanto a la religiosidad y la manera de enfrentarse. Es decir, este conjunto de mujeres, a lo largo de estos años, sufrió un progresivo proceso de control por parte de la jerarquía eclesiástica, que empezó a verlas como peligrosas, como díscolas, como elementos fuera de estructura, fuera de ley o de orden, anómalos. Así que la mejor manera era someterlas a norma. Una norma que puede tener dos vías. Una paulatina institucionalización laica con la aparición de lo que serían terciarias, es decir, sometida a una regla tercera. La primera sería la masculina, la segunda sería la femenina y la tercera de laicos, pero que se someten a la orden y que prometen cumplir una norma. Y en este caso no solo la prometen, sino que aparece ya como consolidada el cumplimiento, lo que daría lugar a esa nueva fisonomía de beatas y nuevas terciarias regulares, que es el término que quieren, o bien las fundaciones monásticas, es decir, la conversión de todo este conjunto de mujeres en monjas sometidas a el control por parte de la Iglesia y vinculado a un determinado instituto. Vinculado a partir de 1490, en el caso de la ciudad de Sevilla, a la reforma de Cisneros, o más conocida la reforma, bajo el nombre pomposo, la reforma de los religiosos castellanos en época de los reyes católicos. Ese podía ser un motivo en este proceso. El segundo es, para una proliferación de conventos, el convento es un elemento de, sí, Sevilla tiene 110 conventos o 28 femeninos, es el resultado de un poder económico.
Hace falta un capital, una riqueza, para poder soportar ese número de instituciones que no realizan ningún elemento productivo inicialmente. Producen, lógicamente, por lo menos para mantenerla y en numerosas ocasiones para generar las estructuras como esta en la que nos encontramos, que como comprenderán dio muchos puestos de trabajo y dio una cantidad enorme de dinero que se redistribuía resultado de la existencia de propiedades que hacían posible el mismo. Pero digamos que si uno vive en una ciudad rica, uno consigue el capital suficiente para esa proliferación. Y en el caso de Sevilla, pues como comprenderán, la época de la que le estoy hablando coincide con la gran expansión demográfica y económica de la ciudad, auspiciado por la concesión a su puerto del monopolio del tráfico con las Indias. La ciudad de Sevilla en este tiempo, 1470-1540, se hizo grande y populosa. Se impulsó y floreció de una manera extraordinaria, unida a ella la fundación de conventos. Las fundaciones ya no son reales, es decir, no son vinculados al proceso de implantación de una religión y de una nueva población con unas nuevas características castellanas, sino que empezaron a ser fundadas por la iniciativa nobiliaria titulada, la nobiliaria no titulada y, sobre todo, los grandes grupos oligárquicos. Una nueva sociedad. La Sevilla, que en el siglo XIII era la capital de la frontera, pasó a convertirse a partir de 1520 en la capital de un imperio vinculado al comercio, pero también de un imperio vinculado a una actividad mercantil y comercial, centro de atracción de población, de comerciantes, de funcionarios, de aventureros, que reflejan su riqueza social, la diversidad de sus actividades y, por supuesto, la importancia de su puerto y del comercio en él. La frontera de Granada, a partir de 1492 y su fin, puso a disposición tierras que se encontraban en barbecho durante 200 años, desde las conquistas del siglo XIII hasta inicios del siglo XVI. 200 años de una tierra en barbecho la convierte en una tierra enormemente productiva. El crecimiento demográfico y económico permitió ascender hasta 50.000 habitantes, a pesar de que en ese mismo momento, en esa misma zona, se está produciendo una sangría permanente de población hacia las nuevas tierras granadinas, hacia las nuevas tierras caribeñas y, por último, tierra firme, la gran expansión hacia Centroamérica. Sevilla fue capaz de llegar a los 50.000 habitantes a pesar de seguir lanzando a poblaciones para conquistar todo un vasto territorio. En ese marco, Sevilla alcanza las características de una gran ciudad en lo demográfico, lo económico y en los elementos urbanos. Es el mayor momento entre 1526-1540, podríamos prolongarlo algunos años más, del tráfico comercial. Se ha consolidado ya el comercio americano y la ciudad es un centro financiero internacional donde acuden compañías y comerciantes de los más diversos lugares del mundo, y la cantidad de riqueza circulante y acumulada promueve el ornato de la ciudad. Y dentro de ese ornato, además de las casas consistoriales, de la casa lonja, de la catedral, de la capilla real, de la sacristía, de las casas palacio, están los conventos y las iglesias conventuales. Así que no resulta nada extraño que en una ciudad con ese potencial económico y demográfico las fundaciones religiosas prosperen. Llevo 20 o 10 minutos. 10 minutos creo que llevo, ¿no? ¿20? 20 minutos. Bien, muchas gracias. Bueno, llevaba 20 minutos, pero íbamos con 10 de retraso. No.
Bien, no se preocupen. A continuación, en mi escrito, que cuando ya salga ustedes leerán, detallo punto por punto la constitución de cada uno de estos establecimientos. El convento de Dominica de Madre de Dios, creado en 1472, primero en un lugar de Sevilla, muy cercano a la Puerta de Triana, y después trasladado a la zona de San Nicolás, es decir, cerca de la Judería, justamente sobre una sinagoga. Ese convento de Madre de Dios de la Piedad no llega a ser, se funda, o tenemos constancia de la presencia de beatas en el Hospital de San Cristóbal en 1472, pero no llega a ser convento hasta 1493. En el caso del monasterio de Santa Paula, los primeros datos, Jerónimas, los primeros datos son de 1469, cuando sabemos que Ana de Santillán y Guzmán, una ilustre dama sevillana de la nobleza, viuda del jurado don Pedro de Ortiz, y tras perder a su única hija y por lo tanto la descendencia, se recoge en un emparedamiento junto a San Juan de la Palma, y después adquiere la condición de priora de este monasterio en 1489, es decir, pasan 20 años desde la existencia de una situación y otra, pero la vida consolidada como tal podemos situarla con la concesión de la bula que la convierte de emparedamiento en convento de Jerónimas en 1473. Otros personajes se unen. En el caso de la Concepción de San Juan, tenemos ahora otra religiosa, Leonor de Rivera, hijo de Pedro Vázquez de Rivera y cuñada del comendador Gonzalo de Saavedra, que también se sitúa en el mismo emparedamiento de San Juan de la Palma. Es más, la conocemos porque le compra el emparedamiento a Ana de Santillán. Y a partir de ahí sabemos que va a ir evolucionando, pero que hasta 1511, por bula, no acaba convirtiéndose en terciaria franciscana. Y no será hasta 1513 cuando se convierta en concepcionista, que es el último paso, siempre bajo la dirección de esta magna señora, doña Leonor de Rivera, y de un número importante. Proceso similar es el de la Concepción de San Miguel. Santa María de Gracia es más complejo porque tenemos un conjunto de distintas beatas que aparecen en Sevilla en 1487 que van a ir trasladándose por la ciudad. Es como una especie de enjambre enorme que nunca sabemos dónde están porque se trasladan de un sitio hacia otro hasta que en 1525 se asientan en una zona muy cercana a la Campana, es decir, al mismo centro de la ciudad de Sevilla. El monasterio de Santa Isabel es un monasterio de la Orden de San Juan, por lo tanto una orden militar, al igual que el emparedamiento de San Pedro, que es un grupo de emparedadas bien conocido, que se transforma de emparedamiento en convento. Y de convento en 1508, en 1490 tenemos el emparedamiento, en 1508 tenemos un convento de San Pedro, que en 1516 se une a las agustinas del convento de San Leandro. Caso similar el de Santa María de Jesús, el convento de Regina, el convento de Santa María del Socorro. Este es curioso, este es de 1525 y lo crea doña Juana de Ayala. Pero primero crea un beaterio, con posterioridad crea un convento de Jerónimas y solo en el año 1538 acaban siendo concepcionistas, es decir, van fluctuando. ¿Qué quiero decir con todo ello? Con este recorrido lleno de datos que ustedes en su momento podrán ver. Uno dice la reforma religiosa y el crecimiento de la ciudad de Sevilla posibilitan que haya monasterios y conventos. ¿Pero de qué órdenes? ¿En qué condiciones? Y lo primero que aparece es que casi todas ellas, como ven, aparecen con un fuerte condimento monástico. Son monacales, no son conventuales. Son las concepcionistas que aparecen vinculadas a la orden del Císter, es decir, tienen un espíritu franciscano, pero la regla que se le aplica es la regla del Císter. Son las sanjuanistas, también cistercienses. Las dominicas no, algunas clarisas.
Después aparecen las jerónimas en distintos estadios. Es decir, ¿por qué tanta tendencia al monacato en una ciudad como Sevilla, donde el monacato era algo antiguo, tardío e inexistente? ¿Por qué las mujeres optaron por una vida monástica en una ciudad que cuando se castellaniza y se cristianiza recurre a elementos eclesiales desarrollados en una mentalidad extenta a la monástica, que es la realidad mendicante? Pues creo que la respuesta es que crecieron porque existían riqueza y reforma, pero crecieron en esa dirección por algo mucho más simple. Porque en Sevilla lo que no hay son monjes. No hay órdenes monásticas masculinas, y si las hay, no tienen ningún interés en controlar a conjuntos de monasterios femeninos. La opción de hacer una vida monástica a mediados del siglo XVI en una ciudad comercial, mercantil, no rural, no perdida, como es la ciudad de Sevilla, es seguir haciendo lo que venían haciendo, es decir, continuar con lo que ellas consideraban que era su forma de vida, e intentar por todos los medios no estar sometido ni a la jerarquía, ni al ordinario, ni al fraile, ni a ninguna orden. Y si era necesario saltar de terciaria clarisa a cisterciense bajo la regla de la Concepción, o de empedramiento a Jerónimo y de Jerónimo a concepcionista, pues hacía. Es más, todo esto que yo he dicho que acaban siendo, en muchas ocasiones no sabemos cuándo lo acaban siendo, porque no tenemos un dato concreto que nos indique, sino que a partir de determinada fecha esa comunidad se llama concepcionista y no jerónima, porque los jerónimos no tenían interés en controlarlo. Quizá alguno en algún momento lo intentó y dijeron, pues ya no somos jerónimas, ahora somos concepcionistas. Y eso es lo que yo quería transmitirles a ustedes en esta tarde de hoy, y muchas gracias por su atención. Por esta precisa cronología de la implantación de los monasterios y conventos.